Señor Jesús, en este día, Dios, queremos poner nuestros ojos en ti, Señor, creyendo que por encima de cualquier circunstancia, tu poder es mayor, tu amor es mayor, tu grandeza es mayor, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en
glorioso. Se levanta un ejército glorioso. Se levanta un ejército glorioso. Cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán, cadenas caerán. Oh, oh, se levanta un ejército glorioso. Se levanta un ejército glorioso. Se levanta un ejército glorioso. Cadenas caerán, 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 cadenas caerán. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre Rey. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor, damos gracias porque una vez más venimos a tu presencia, Señor, para buscar en ti fortaleza, buscar dirección. Tú sabes que estamos anhelando un cambio en nuestra vida, porque todo lo que tú tienes para nosotros aún, Señor, no ha sido hecho una realidad. Y tenemos sueños, esperanzas en ti, Señor, promesas por alcanzar. Necesitamos esa transformación de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Tú eres un Dios por excelencia, un Dios que transforma, Señor, que renueva la mente, que renuevas el corazón. Y estamos aquí en este día buscando tu rostro, Señor, diciéndote, te necesitamos, Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos que tú nos ayudes a traer ese cambio a nuestra manera de pensar, Señor, a nuestras actitudes, a nuestro compromiso contigo, ese cambio, Señor, para que seamos mejores personas, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, que podamos ser, Señor, transformados, Señor, para ser instrumentos en tus manos, para tu honra y para tu gloria. Tú seas derribando en esta hora toda oposición del enemigo, Señor, todo lo que está limitando mi vida, está estancando mi vida, Señor, la vida de cada uno de los que nos escucha, Señor. Tú seas obrando en este tiempo para quebrantar, Señor, ese muro que nos impide avanzar, traer esa transformación para nuestra familia, para nuestras finanzas, Señor, esa transformación, Señor, que nos lleve a otra dimensión de oportunidad, Señor, de avanzar, de tomar la tierra que tú nos has entregado, una oportunidad de conquista, Señor. Hoy estamos delante de ti diciéndote, Señor, renuévanos, Señor, con tu poder. Cambia hoy mi corazón, cambia hoy mi mente, Señor. Cambia hoy, Señor, mis hábitos, porque sé que en mi vida hay cosas que no son las que precisamente me lleven, Señor, a la bendición, a la victoria. Y por eso pedimos que en esta hora tú nos ayudes en esa renovación de nuestra mente, nuestro corazón, porque tú eres poderoso para hacerlo. Nada es imposible para ti, Señor. Glorifícate en esta hora para tu alabanza, para tu adoración, Señor. Déjanos hoy, Señor, experimentar ese toque de tu Espíritu que transforme nuestra vida, Señor. Que venga hoy tu Espíritu, Señor,
y toque todo mi ser interior, mi mente, y Señor, mi vida sea limpiada, purificada por tu sangre, Señor, para ser un instrumento en tus manos, para honra y gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, el Señor les guarde. Sé que esta es una cita que tenemos cada jueves para venir y recibir una ministración de parte del Señor, para hacer nuestro tiempo de oración, de intercesión. Porque estos son tiempos en los cuales entendemos, por lo menos yo lo entiendo así, de que es muy difícil experimentar un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, a no ser que el Señor haga una obra en nuestro interior. Y estos tiempos donde justamente tenemos la debilidad de la distracción de muchas cosas, el temor a enfrentar ciertos retos, creo que el único que puede darnos fortaleza, el único que puede darnos la capacidad de superar cualquier debilidad, se llama Jesucristo. Y creo que esto es lo que buscamos en estos tiempos, buscar al Señor para que Él nos ayude en ese cambio. Yo sé las áreas en mi vida en las cuales anhelo un cambio del Señor, y seguramente usted conoce las áreas en las cuales el Señor necesita hacer un cambio, tal vez en su familia, en sus finanzas, en algún área de su vida en la cual necesita ese toque del Señor. Hoy estamos aquí para decirles, el Señor puede traer ese cambio sobre nuestra vida. Así que esta noche vamos a hablar justamente de ese cambio que puede transformarnos y que puede llevarnos a ser mejores personas. Así que tome papel y lápiz, esté pendiente, porque la idea es ir tomando nota, porque así, de esa manera, el Señor va a hablar a nuestro corazón. Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy es un día especial, nos alegra mucho poder compartir con ustedes aquí y estar conectados. Sabemos que cada día Dios tiene algo para ministrar a nuestros corazones. Y hoy precisamente queremos hablar de qué mueve al cambio, qué es lo que nos mueve al cambio. Y bueno, yo pensaba en cómo todos, para tener un cambio en nuestra vida, creo que es un anhelo que uno tiene, vivir una vida transformada por Dios. Cuando uno se acerca a Él, pues es como cuando una casa está oscura, uno no ve lo que hay ahí. Entonces uno piensa que todo está en orden, pero cuando prende la luz dice, uy, Dios mío, esto está terrible, está súper desordenado, está sucio, uy, no, esto hay que arreglarlo. Y eso pasa cuando uno se acerca a Dios. Es como si Él prendiera esa luz, o Él la prende porque Él es la luz, y nos deja ver muchas cosas en nuestras vidas que están mal, que necesitamos que Él haga, que necesitamos arreglar, poner en orden, mejorar. Y la verdad es que siempre necesitamos esa presencia de Dios en nuestras vidas. No es algo que se haga una vez y ya sea para siempre, sino que día a día nosotros necesitamos ir a Él, que es esa luz, para que siga iluminando nuestra vida y mostrándonos qué cosas Él ve que aún necesitamos pulir, mejorar, hacer bien. A veces uno ha dejado cosas, pero no se da cuenta a qué horas volví, las retomó, a qué horas empezó otra vez a hablar de las demás personas, a qué horas empezó otra vez a estar muy bravo, muy mal geniado, a qué horas se queja tanto. O sea, hay cosas que uno ni siquiera se da cuenta. Como dicen, a veces cae también el orgullo y no se da cuenta. Y como dicen algunos, que el orgullo es como el mal aliento. El único que no se da cuenta que lo tiene es el que tiene el mal aliento. El resto sí, el resto sí. Y a veces le pasa a uno así con cosas, pero lo lindo es que cuando uno se acerca a Dios, Él empieza a orar en nuestra vida. Yo miré una palabra, por eso hoy vamos a hablar que mueve al cambio. Y hoy me gustó mucho una palabra que cuando estaba meditando en mi tiempo de oración, el Señor me ponía como ahí esa palabra que está en Nehemías, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera, se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas, mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor, su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serabías, Baní y Kenaní estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Luego los jefes de los levitas, Jesúa,
Cadmil, Baní, Absabías, Serebías, Jodías, Sebaías y Petaías llamaron al pueblo: levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron: que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Esto es tremendo, porque cuando uno mira, hubo varias cosas que ellos hicieron. Dice que ellos se volvieron a Dios todos juntos. Fue como un tiempo donde el pueblo de Israel fue confrontado cuando Nehemías llegó y él vino a reconstruir el muro, pero Dios no le puso solo reconstruir el muro, sino no servía arreglar las murallas, sino iban a tener un lugar para buscar a Dios, para arreglar las cosas que ya estaban muy mal entre ellos. Había usura, había abuso, se habían casado con mujeres que no eran de su propio pueblo, había maltrato, tenían de esclavos a sus propios hermanos. Entonces había muchas cosas que poner en orden, y por eso hubo esa convocatoria para, bueno, busquemos a Dios y dejemos que Él venga y trabaje con nosotros para producir lo que Él necesita, porque a veces uno, sin acercarse a Dios, uno tiene sus argumentos, sus justificaciones, y definitivamente para mí es Dios el que hace esa obra. Es Dios. No, yo creo que en momentos como esos, donde justamente el pueblo de Israel, porque cuando llegó Nehemías, dice el capítulo 1 de Nehemías, que el pueblo estaba en pobreza, en vergüenza, estaba pasándola muy mal. Y cuando uno ya lee este pasaje, uno comienza a darse cuenta por qué. Y como dice Claudia ahora, obviamente estaban en problemas y en dificultades porque ya una vida desordenada, no estaban honrando al Señor, habían faltado a muchos de los principios que Dios les había impartido. Entonces ahí es donde uno comienza a darse cuenta que la vida de uno a veces necesita cambios justamente por eso, porque ha descuidado áreas de su vida espiritual y la relación con Dios está siendo afectada. Y cuando eso pasa y empezamos a dar cuenta que las cosas no están saliendo bien, que no me siento bien, que algo no está correcto en mi vida, no tengo paz, algún área de mi vida no está funcionando, pues llegó el momento entonces de buscar ese cambio, y justamente lo que le dice este pasaje acá, la manera en que ellos empezaron a hacer ese cambio, que fue muy interesante como lo hicieron. Entonces hoy vamos a mirar qué mueve al cambio. Entonces ese cambio, ¿qué lo va a mover? Uno, que nos volvamos a Dios de todo corazón. Eso va a ser lo primero que vamos a encontrar allí. Lo segundo es que demos ese lugar a la palabra de Dios, a sus promesas, a lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Y el tercero es que Dios va a mover ese cambio. Y vamos a ver cómo lo hace. Entonces, cuando yo miraba este pasaje, veía cómo el pueblo dice aquí que ellos se vistieron de tela áspera, ayunaron, se vistieron de tela áspera, se echaron polvo sobre la cabeza. Todo eso muestra que lo primero que ellos hicieron fue volverse a Dios en ayuno. El ayuno es como una forma de nosotros como someter nuestra carne, porque a veces cuando hay abundancia de pan, también puede abundar la soberbia, el orgullo, y como que uno se puede volver como más complaciente con las cosas que no le agradan a Dios. Entonces el ayuno es como una manera de volver a buscar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, mira mi vida, y lo que tengas que romper, rómpelo, lo que tengas que quebrantar. Pero es como humillarse, ¿no? Quebrántalo, sí, es eso. Es un humillarse delante de Dios, es bajar uno la cabeza, dejar a un lado el orgullo, porque dice que se vistieron con telas ásperas, echaron polvo sobre su cabeza. En ese tiempo obviamente eso era señal de un gran duelo, de una gran humillación. Exacto, era una señal de un profundo dolor. O sea, como que uno dice: Dios mío, no queremos más vivir esta afrenta, no queremos vivir más esta vergüenza, no queremos sentirnos desprotegidos, te necesitamos. Fue esa manera de hacerlo. Y ellos lo hicieron también, no solo en ayuno, sino en oración. ¿Cómo lo hicieron? Ahí dice que cada uno se apartó porque quería encontrar como esa libertad. Es como cuando el Señor nos dice: vaya ya solo en su cuarto y ore a su Padre que está en lo secreto. Entonces como que ellos buscaron y se separaron. ¿Por qué? Porque querían de verdad tener un tiempo donde pudieran hablar con libertad, donde pudieran contarle a Dios las cosas. Y dice que allá en ese tiempo Dios los movió. Entonces la oración no fue solamente: Señor, ayúdame, necesito que hagas este milagro, necesito que hagas esto conmigo, mira la afrenta que estoy pasando, sino que también dice la palabra que la tercera cosa que ellos hicieron fue que confesaron sus pecados. Entonces allí en ese tiempo a solas, Dios lo mueve a uno a confesar lo que tiene ahí en su corazón que tiene que arreglar. No, y sobre todo que la palabra en Proverbios dice que cualquiera que haya cometido un pecado, si lo confiesa y se aparta,
va a alcanzar misericordia. Son principios con los cuales Dios siempre obrará. O sea, el Señor no va a transformar nuestra vida, a cambiarla, a no ser que nosotros nos volvamos a Él en arrepentimiento, o sea, diciéndole, Señor, yo quiero cambiar, en realidad yo quiero ser una persona distinta, y para eso hablar con Él de las debilidades que uno tiene. Por eso dice que el que confiesa en su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces uno tiene que ir a hablar con Dios de las luchas. Dios no se va a escandalizar por lo que tú estés haciendo, simplemente Él entiende tu debilidad, pero Él lo que está pidiendo es que lo busques a Él para que Él pueda intervenir en tu vida y pueda ayudarte en esa lucha, en esa tentación, en esa dificultad. Cuando uno hace eso realmente de corazón y sinceramente, confesando honestamente, Señor, sé que hice lo malo, no es lo correcto, te pido me perdones, entonces dice que el Señor entonces, Él mostrará su misericordia, nos perdonará, nos levantará y nos dará. Y eso es lo que justamente está haciendo el pueblo aquí. El pueblo judío sabía cómo volverse a Dios. Tal vez se había demorado en hacerlo y por eso había venido la ruina y la complicación. Pero ahora que llegó Nehemías, Nehemías fue ese líder como que animó al pueblo a esa búsqueda del Señor. Y obviamente eso tuvo su bendición y tuvo su victoria en ese sentido. Y cuando uno mira lo que hablaba César ahora, cuando uno confiesa, dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Por eso ellos no estaban encubriendo su pecado, sino lo estaban confesando. Y me gusta mucho que confesar es como ponerme de acuerdo con Dios. O sea, si tú dices que esto está mal, claro, lo acepto, está mal. Y lo declaro como que está mal y lo veo con los ojos tuyos. Entonces, ese es como algo que va a romper y va a traer un cambio como profundo en nuestros corazones. No superficial, y yo creo que todos los que hemos visto obrar a Dios es porque hemos tenido ese momento donde Dios nos ha llevado así, nos ha mostrado lo que hay de verdad, de fondo en nuestro corazón y nos ha permitido verlo como Él lo ve. Entonces ahí cuando ellos ayunaron, cuando ellos oraron, cuando ellos confesaron sus pecados, ellos también, algo que los desafiaron los levitas y los jefes de los levitas fue vengan y adoremos al Señor. O sea, como no solo vayamos para pedirle, démosle ese lugar, levantémoslo, exaltémoslo, digámosle que Él es grande. Creo que una cosa que es importante en esto es, la adoración viene de un corazón que se ha limpiado, es decir, un corazón que ha confesado. Y a mí me parece importante, Claudia, que le expliquemos a todos que la confesión no es simplemente ir delante del Señor y decir, sí, yo cometí un pecado, sé que la embarré, perdóname, Señor. No, de verdad demanda que nuestro corazón tengamos como ese, Señor, te estoy ofendiendo, sé que esto no te gusta a ti, Señor. Y muchas veces tenemos acumulados pecados, no se vale esa oración de perdóname todos los pecados. Eso no es confesión. Confesión es cuando yo le digo, Señor, tú sabes que en tal momento, con tal persona, yo hablé una cosa que no era lo correcto, yo mentí, hice eso y eso afectó a esa persona y esa persona no sabe que yo fui el que hablé. Y la verdad es que yo te pido me perdones, me ayudes a limpiar mi vida por ese pecado. O sea, así como cometimos el pecado uno por uno, la idea es que lo cometamos confesemos uno por uno. Y también contarle al Señor qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentí, la vergüenza que ahora tengo de haber actuado de esa manera. Por eso, para nosotros realmente confesar el pecado tenemos que hacer como hizo el pueblo de Israel en ese tiempo. Apartaron un tiempo exclusivamente para eso. No fue ahí de carrera mientras estábamos haciendo el oficio, yo le pedí perdón al Señor. Yo hace años atrás hablaba con una señora, recuerdo tanto, y ella estaba muy enferma, tenía muchos problemas de salud y me estaba comentando que tenía insomnio, que no podía dormir y todo esto. Cuando ya empezamos a hablar como más sobre su situación, ella me confesó, me dijo, mira, la verdad es, yo practiqué un aborto, eso hace 6 años de eso, me dijo ella, y yo me he sentido mal desde ese tiempo y eso me ha quitado a mí el sueño y yo no he podido tener paz en mi corazón después de que hice eso. Entonces yo le empecé a hablar de la necesidad de arrepentirse, de pedir perdón. Dice, pues yo le he pedido perdón. Yo le digo, ¿cómo le has pedido perdón? Me dice, pues yo cada vez que me acuerdo le digo, Señor, perdóname por eso. Y ya. Le digo, yo esa no es la manera. Tú tienes que apartar un tiempo, de verdad, como dice aquí la palabra, tienes que humillarte delante del Señor e ir y decir al Señor lo que tú hiciste, por qué lo hiciste, de qué manera fue que cometiste ese tipo de cosas, qué es lo que has sentido y que tú le pidas misericordia al Señor y que traiga perdón sobre su vida. Y para mí sorpresa fue años después encontrármela otra vez de vuelta. Ella ya tenía una familia, tenía unos hijos y me decía toda emocionada, me decía, no me alegro lo que hice en ese momento, pero hoy tengo la alegría de que Dios restauró mi vida y que de verdad me perdonó y me limpió.
Entonces yo creo que eso es importante que lo entendamos, porque la gente luego dice, ¿y por qué no tengo alegría para adorar? ¿Por qué no tengo libertad para exaltar al Señor? Normalmente no hay libertad porque hay cosas que nosotros no hemos confesado de la manera correcta. Por eso ahí sí viene la adoración genuina cuando lo hacemos bien. Yo creo que por eso cuando uno recibe, por ejemplo, cuando uno compra, yo me acuerdo cuando compramos una carpa y uno mira y dice cómo debes armar la carpa. O sea, ahí hay un paso a paso que si tú saltas eso, pues te vas a volver un 8, después no te empatan las cosas y no puedes armarla. Entonces yo creo que así es, cuando Dios nos está diciendo, mire, este es el paso a paso, es para que nosotros realmente lo hagamos. Si yo quiero un cambio porque estoy aburrido de andar frustrado, de sentir que no salgo de este vicio, que estoy todo el tiempo lleno de miedo, lleno de temor o con angustia en mi corazón, o esclavo de un pecado sexual, o con una vida llena de culpa por cosas que yo hice antes, Dios está ahí diciendo, mira, yo estoy vivo y yo soy Dios grande y yo soy Dios que perdona, pero haz eso paso a paso y tú vas a ver que tu vida sí puede cambiar, que yo tengo mi mano extendida, que yo pagué un precio por ti porque te amo y que mi sangre no hay pecado que no pueda lavar, te puede limpiar, te puede lavar. Entonces yo creo que ese paso a paso es lo que nosotros necesitamos si realmente queremos ver ese cambio, que nos va a mover al cambio, que hagamos caso como me decía Pero es una interesante porque persona. uno, si vamos a resumir, cómo volvernos a Dios en ese paso a paso, como dices tú, yo creo que comienza por humillación, que viene a ser como el Humillación, ayuno, de verdad un humillarse delante del Señor. Uno no puede venir con altivez y con orgullo y autosuficiencia. De por sí que el Señor dice que Él aborrece los ojos altivos. Entonces cualquier persona que se acerque a Dios con altivez, con soberbia, sin esa humillación, pues no va a poder tener acceso a la presencia de Dios. Porque para tener acceso a la presencia de Dios hay que humillarse y, como dice, tener como ese postrarse delante del Señor. Y luego una oración sincera. O sea, volverse a Dios es De una oración, corazón. humillación, oración sincera, donde honestamente yo confiese lo que he hecho. Y esa confesión tiene que ir limpiando uno su vida, su mente, su corazón, de cada cosa que ha hecho mal. Hay gente que deja acumular demasiadas cosas y por eso se endurece. Y yo les digo, la confesión tiene que ser constante. El pueblo de Israel practicaba una doble confesión. La confesión por los pecados que no se habían dado cuenta y obviamente por los que habían fallado. Entonces, hay momentos en que nosotros podemos habernos equivocado, pero justo cuando empezamos a orar, Dios nos muestra eso que tal vez ni siquiera nosotros somos conscientes. Y es el momento de confesarlo. Y si yo cometí ahora un error y soy consciente de ese error, pues entre más rápido yo busque al Señor y le pida perdón, y como veíamos al principio del proverbio que dice, y que confiese su pecado y se aparte, entonces alcanzará la misericordia del Señor. Entonces la idea es que uno, una vez cometa un error rápido, se vuelva al Señor, le pida perdón por la ofensa y se aparte, porque así no va a acumular. Porque déjeme decir una cosa, si algo va a endurecer su corazón y lo va a enfriar espiritualmente, es ir acumulando ofensas a Dios sin arreglar, sin confesar. Entre más rápido nosotros busquemos al Señor, lo vamos a lograr. Y eso traerá como resultado una genuina confesión, con humildad, en oración, sincera, abriendo el corazón en esa confesión, contándole al Señor, tiene que producir en nosotros adoración. Esa alegría. Yo sé que usted tal vez, como yo lo he experimentado, momentos en que estábamos mal, nos sentíamos alejados del Señor, pero tuvimos un tiempo de abrir el corazón, de confesarlo, y como dice David, me devolviste el gozo de tu salvación. O sea, el momento que volvemos a sentir otra vez como esa alegría, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces sentimos que los problemas siguen igual, pero yo tengo la certeza que Dios está conmigo, que me está ayudando. ¿Y por qué razón? Porque al limpiar nuestro corazón, entonces fluye la alabanza, fluye la adoración y tenemos libertad para hacerlo. Si usted quiere saber si su corazón está endurecido o si su corazón está cargado de cosas que necesita hablar con Dios, simplemente mire cómo es su alabanza, mire cómo es su adoración. Hay libertad, la disfruta, se goza delante del Señor, no se avergüenza de honrarlo y de exaltarlo, usted tiene un corazón libre. Pero si no es así, entonces yo creo que este mensaje es para usted. Es el momento de volverse a Dios, de que nos volvamos a Él y digamos, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Bueno, y la segunda cosa está en Nehemías 9:8. Dice, cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él, está hablando de Abraham,
para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos, de los gergeseos, y has cumplido lo que le prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Entonces, en esa confesión, en ese hablar la palabra, ¿qué estaba presente? Como ver a Dios obrar. Y yo creo que algo que uno, si quiere moverse al cambio, tiene que entender es que necesitamos darle ese lugar a la palabra de Dios. Dios es un Dios de palabra. Dios habla a través de su palabra. Él es un Dios de pactos. Es un Dios que habla a nuestro corazón y nos da promesas. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Pero como es de pacto, un pacto es entre dos. Él también nos dice a nosotros cuál es nuestra parte. Es como cuando uno se casa. Yo hago el pacto con mi esposo de que voy a ser fiel, pero él hace ese pacto conmigo. Ajá. Y el Señor está ahí en medio de esos pactos. ¿Por qué? Porque Él es el que sella ese pacto. Y así cuando Él nos habla como lo hizo con Abraham. Dice que Él le habló a Abraham, hizo un pacto con él, porque él fue un hombre fiel. Y Dios lo halló que él era fiel, que él le había demostrado esa obediencia. Entonces es muy importante que nosotros, cuando le damos lugar a la palabra, primero entendamos que vamos a escuchar la palabra, vamos a oírla, vamos a recibir esa palabra, vamos a meditar en lo que Dios nos quiere decir a nosotros, porque Él es muy personal. Podemos decirla a todos, pero hay palabras que quedan ahí en tu corazón, aun cuando tú vas a solas y tomas ese tiempo con Dios, Él te va a hablar, te va a hablar, te va a hablar. Y en ese masticar esa palabra es que tú dices, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero que tú hagas, en esto yo quiero cambiar. Y ahí viene esa obediencia, esa transformación. A mí me impacta mucho porque ellos no duraron 10 minutos hablando la palabra. Yo sé que ahora en nuestro tiempo uno ya una reunión de 1 hora, bueno, ya sacó el tiempo, 2 horas, uy, es más larguita, ¿no? 3 horas, Dios mío, eso no, ya es eterno. Y ellos tomaron 3 horas en la mañana para solo leer la palabra. Y que todos, desde el más grande al más pequeño, oyera lo que Dios estaba hablando a través de la palabra. Solo lectura. Y ahí en la medida en que la leían, yo creo Dios iba hablando a sus corazones. Y después 3 horas para empezar a hacer todo eso que hablamos ahorita, tomarse ese tiempo con Dios, de confesar, de orar, de humillarse delante de Dios, claro, de adorar al Señor, de reconocer su grandeza, de darle ese lugar de honra a Dios. Ajá. Entonces es algo tremendo. No, y es increíble porque justamente ellos primero escucharon la palabra, para que la palabra fuera esa luz que les alumbrara lo que había en sus corazones. Porque lo que enseña es que la palabra es como una lámpara que alumbra. Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra... Como la luz que hablamos al principio. Exacto. Entonces la palabra lo que hace es que comienza a mostrar tal vez las tinieblas que hay en nuestro corazón. Entonces por eso nosotros pasar tiempo en la palabra y meditando, le dicen, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ahí Dios comienza a hablarle a uno y comienza a mostrarle las cosas que puede estar haciendo mal, y es cuando la confesión en realidad es mucho más genuina y el poder hablar de corazón sinceramente con el Señor es con mucho más libertad, porque ahora uno está hablando con Él a la luz de su palabra, lo que Él le dice a uno, lo que le promete. Entonces creo que también ayuda mucho en ese cambio en nuestra vida cuando nosotros le damos un lugar a la palabra de manera constante. No leerla por leerla, sino tratando de entender como hicieron esta gente, tratando de que la palabra los escudriñara, o sea, como diciendo, Señor, si hay algo malo en mi corazón, que tu palabra lo manifieste, lo saque a la luz para que yo pueda confesarlo. Esas son las cositas que hay que tener en cuenta a la hora de que uno quiera un cambio en su vida. Gente que no lo hace, no lo hace, y por eso dicen, yo le oro al Señor por mi parte financiera y sigo igual. He orado por mi restauración en mi familia, en mi matrimonio, y nada funciona. Pero es que a veces tenemos cosas ahí que se vuelven un argumento que el enemigo lo utiliza para acusarnos, para condenarnos. Y hasta que nosotros no lo quitemos, a la luz de la palabra y con la confesión, seguirán afectando nuestras vidas. Yo creo que Dios, ¿qué nos quiere decir hoy? Nos quiere decir, yo quiero moverte un cambio, pero a veces nosotros estamos cambiando para escuchar esta predicación, luego la otra, luego la otra, luego la otra, leemos un libro, leemos otro, pero a veces nos falta ese tiempo con su palabra. O sea, Él quiere que tengamos ese tiempo con Él, donde lo podamos escuchar, donde podamos ir a la Biblia. Yo sé que hay muchos devocionales que son buenos, pero son los estudios de otras personas. Entonces también uno tiene que tomarse ese tiempo donde Dios
Dios le hable, donde Él le muestre, no sé, donde te sensibilice y te diga, mira, este soy yo, si te habías dado cuenta que yo soy así. Es como cuando uno convive con la otra persona, con su esposo, pues pasó tanto tiempo, pero nunca me puedo olvidar quién es Él. Y tengo que siempre estar ahí como para seguir descubriendo y seguir teniendo esa relación cercana, y es lo que Dios quiere. Entonces yo creo que la palabra es algo que nos lleva a Dios, porque es Dios con nosotros, es como Él nos habla, es como Él nos dice, aquí yo me manifiesto. Y Él fue así con Abraham y Él cumplió la promesa, porque Dios es fiel a sus promesas, Dios hace esos pactos con nosotros y habrá palabras que Él te va a decir. Y una palabra que uno recibe de Dios de verdad puede cambiar totalmente su vida, todo su panorama, puede, mejor dicho, tú sentirte que tenías los brazos abajo, pero en ese momento decir, no, ya los tengo levantados. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que iba a hacer eso. No sé, yo lo he experimentado en mi vida y creo que así, en esos momentos, yo he sentido su amor, o sea, de una manera, ¿cierto? Como que Él es tan personal y tan especial. Y cuando tú ves ese cumplimiento, porque muchas veces Él te da la palabra, pero las cosas no te muestran que Él lo va a hacer. O sea, como que las cosas no te ayudan, no te dicen sí, pero cuando tú has creído esa palabra, tú dices, si Dios lo hizo, Dios lo hará. Él lo hará porque Él me lo dijo. Y es como una fe que nace de adentro. Y uno ve que Dios, como dice aquí en la palabra, Dios cumple lo que promete. Él fue fiel para cumplir a Abraham lo que le había dicho. Y uno, cuando hace eso, puede decir, wow, Señor, tú cumpliste lo que tú me dijiste. Tú lo hiciste. Entonces, es lo que más Dios anhela. Yo sé que Él quiere ayudarte en esos cambios. Todos siempre cuando nos miramos decimos, a mí me gustaría mejorar en esto. ¿No les ha pasado? Yo quisiera que en esto como yo avanzara, tener como un mejor nivel con Dios en esto, en lo otro, en mi propia vida, que yo vea que ahí también estoy dejando que Dios manifieste que eso que estaba mal se fue y que ahora yo empiezo a ver como otro fruto, como a ser más excelente. Es que yo creo que si nosotros empezamos a oír al Señor, y a veces no lo oímos justamente porque pues, no hemos limpiado nuestro corazón, nuestra vida, pero cuando lo oímos, la palabra promete, Salmo 32 dice que Él comenzará a instruirnos, comenzará a guiarnos por el camino que mejor nos conviene, a aconsejarnos, y Él velará sobre nosotros, es decir, estará pendiente de nosotros. Es una tremenda promesa, pero para eso nosotros tenemos que simplemente saber que tenemos que limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida para empezar a escuchar al Señor. Y yo sé que, por ejemplo, todo lo que ustedes escriben aquí en el chat, estoy viendo lo que dicen algunos aquí en el chat, simplemente están diciendo, necesito que Dios me responda en aquello, necesito que Dios me traiga sanidad, que me responda en este problema financiero, que intervenga en mi matrimonio, que intervenga. Yo le digo, mire, antes de simplemente pedir y pedir a Dios, vaya delante del Señor y dígale, Señor, aquí está mi vida, examíname, límpiame, dame tu palabra en la cual yo me pueda apoyar durante esta situación, en la cual yo pueda confiar durante este tiempo. Porque el versículo que leía Claudia me parece a mí impresionante, porque dice, y has cumplido lo que prometiste. Es eso. O sea, hay un sello en el carácter de Dios y es que Él cumple lo que promete. Y para que tú tengas una promesa de Dios, pues tienes que limpiar tu corazón y luego acercarte a la palabra diciendo, Señor, ¿qué de lo que dice la Biblia es para mí, tienes para mí? Y cuando tú encuentres ese versículo, que el Espíritu Santo te dé testimonio, esto es lo que Dios te está concediendo, tú agárralo. Tómalo con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque dice, el Señor cumple sus palabras. Dice, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Dos cosas muy importantes ahí. Fidelidad y siempre. Dios es fiel y siempre esa fidelidad permanece sobre nuestras vidas. Por lo tanto, tengamos la certeza, si nos aferramos a la palabra del Señor con corazón limpio y con corazón sincero, Él cumplirá lo que nos ha prometido. Sí, yo me acuerdo de una persona que le hablábamos de Dios y siempre tenía algo que decía que no quería dejar su religión, que no quería cambiar, que él estaba bien, hasta que empezó a leer la Biblia.
Y cuando empezó a leer la Biblia, de verdad la Biblia fue la que abrió sus ojos, la que iluminó su camino y él empezó a anhelar como al Espíritu Santo, como que Dios actuara en su vida, No, y que es lo que llenara, era una como persona. eso, que fuera bautizado en el Espíritu Santo. Ajá. O sea, como cosas que uno dice, la religión normal no No lo pasa eso, conseguiría. pero fue Sí. algo, una obra del Espíritu y solo ahí con la palabra. Porque es que nosotros cuando le hablamos a esta persona, él defendiera como su religión. Nosotros hablamos de Cristo, pero él defendía, no, yo no voy a cambiar de religión, mi religión es esta siempre y todo. Pero a raíz de esas discusiones que nosotros teníamos, él se sintió como inquietado a leer la Biblia. Y en la medida en que fue leyendo la Biblia, fue conociendo a Cristo. Y luego él se jactaba con nosotros y nos decía, yo no les creía a ustedes no fueron los que me convirtieron, me convirtió fue la palabra de Dios. Y pues obviamente, ya sea que uno les predique o ya sea que ellos la lean, es la palabra de Dios la que nos promete esa transformación, ese cambio. Luego era un hombre consagrado a Dios, amaba a Dios con todo el corazón, pero realmente fue el ir a la palabra, entender el pacto de Dios, las promesas de Dios, lo que realmente le cambió su vida. Sí, eso es muy importante, que cuando nosotros vamos a la palabra, que Él quiere es eso, que la leamos, que la meditemos, que dejemos que Él nos hable y que lo obedezcamos. Porque si tú quieres que Él te siga hablando, necesitas obedecer lo chiquitico que Él te dice y creerle y ejercitar la fe. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Abraham llegó donde llegó porque le creyó a Dios y a su palabra. Y nosotros tenemos que creer que ese Dios en el cual ponemos nuestra confianza es un Dios que cumple sus promesas. No, y es importante que nosotros sepamos que Dios no solamente está interesado en las grandes cosas de nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a Dios, no todo el tiempo nos va a hablar de teología, de doctrina, todo el tiempo, porque sí, muchas veces Dios nos enseña cosas de la Escritura, fundamento para nuestra fe, pero hay momentos en que Dios nos habla de cosas tan sencillas como llama a tal persona. A mí me ha pasado muchas veces que se pone en mi corazón, llama a esta persona. Y cuando yo la llamo, la persona me dice, gracias por llamarme, de verdad lo necesitaba en este momento, y como que su fe crece, pero es justamente por eso, porque empezamos a entender que Dios quiere de manera constante hablarnos de grandes cosas y aún de las cosas cotidianas, sencillas de nuestra vida. Cuando lo hacemos así, Dios, yo he encontrado, por ejemplo, qué sé yo, estoy buscando un par de zapatos, no encuentro dónde, y yo oro, Señor, por favor, guíame a dónde voy, y pone en mi corazón como ese sentir, ¿por qué no vas a tal tienda o vas a tal lugar? Y voy allá y justo encuentro lo que Dios me está, lo que estoy buscando, porque hasta en esas cosas Dios lo guía a uno. Yo he tenido momentos en los cuales estoy hablando con una persona y no sé qué decirle. Yo le digo, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Por favor, háblame a mi corazón. Y luego coloco un sentir o un versículo de la Escritura o lo que sea. Y cuando comparto esa palabra, las personas me dicen, sí, yo necesitaba escuchar eso fue lo que realmente es. Ayer justamente tenía una conversación con una persona desanimada espiritualmente, le estaba faltando la fe, y mientras yo lo veía tan agobiado, tan triste, que yo decía, Señor, ¿qué le voy a decir? No sé qué decirle. Y estaba orando ahí, y cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo, dile que tiene que renovar su mente, porque Él ocupa demasiado su mente en las cosas de la carne y no en el espíritu, basado en Romanos 8. Así que se lo dije, le dije, mira, yo creo que tú estás ocupándote demasiado de la carne en tu mente y no en el espíritu. Y la Biblia dice que ocuparse en la carne es muerte, ocuparse en el espíritu es vida y paz. Y le fui hablando, le fui explicando el versículo y al final me dijo, uy, pastor, de verdad, eso es lo que yo necesitaba escuchar. Eso es lo que yo necesitaba que usted me dijera para poder yo salir adelante de toda esta lucha. Y obviamente no es uno, no es la sabiduría de uno, es el Señor a través de su palabra, ayudándonos no solamente a nuestro cambio, sino al cambio de la vida de otras personas. Sí, yo creo que algo que Dios quiere hacer cuando nos mueve al cambio es hacernos como un instrumento en las manos de Él. O sea, yo creo que cuando Él nos mira, no nos está mirando solo a nosotros, que lo hace, sino que Él siempre mira más allá. Entonces es Dios, por eso el que Él trae ese cambio, el que trae ese cambio en nuestras vidas. Yo digo, ¿quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y le deja a uno ver las cosas como antes no las veía, uno las justificaba, uno veía todo esto es normal, todo el mundo lo hace, entonces nadie se salvaría y uno tiene cualquier cantidad de argumentos, pero la verdad es que el Espíritu Santo es el que nos mueve al cambio, y cuando Él viene a nuestra vida, Él pone en nuestro corazón ese sentir y como esa convicción y como esa determinación para hacer las cosas que necesitamos hacer. En Nehemías 9, en el versículo 9 y 10 dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo.
e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en ese día. Entonces, algo como en este día. Eso fue algo tremendo. O sea, yo creo que toda la historia, siempre que nos hablen de la palabra, nos van a contar la historia del Mar Rojo. Ajá. Porque fue impresionante, o sea, el ejército detrás persiguiendo al pueblo que acaba de salir de la esclavitud y el enemigo diciendo, no, te vas a quedar sin esclavos, no, no lo vas a permitir. Entonces empezó a perseguirlos y ¿qué tenían delante de ellos? El Mar Rojo. Pero ¿qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo. El significado tan grande que tiene Tremendo, eso es tremendo. Ahí el Señor se glorificó y nos dejó una enseñanza que han pasado casi 5.000 años y todavía esa enseñanza está presente en nuestras vidas. No, y es impresionante porque uno dice, imagínate, él no abre camino en el mar. Y su pueblo pasó con el mar aquí como una pared, al otro lado como una pared. Pero cuando el ejército enemigo entró, él unió el mar y ahí todos murieron. O sea, ahí sí como dice, cayeron los carros del faraón hasta lo profundo del mar. Entonces uno ve a un Dios que sí lo ama, que sí lo escucha, que sí lo ve y que sí obra a nuestro favor. O sea, sí interviene por nosotros, Él se levanta por nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Que le podamos ver, que podamos entender que Él sí escucha, porque muchas veces cuando estamos pasando por la dificultad uno dice, Dios no me oyó. No, Dios sí te oye, pero Él sabe llegar en el momento correcto y Él sabe qué es lo que más conviene a nuestra vida. A veces lo que nosotros vemos no es como Dios lo ve, porque lo vemos con nuestros ojos naturales y a veces sí, ¿qué tal si Dios nos diera todo lo que le pedimos? Todos nosotros como seres humanos, digo, no, yo no sé cómo sería, porque nomás cuando uno ve un partido de fútbol, uno los de aquí en Colombia están orando por el equipo de él y los de allá del otro lado están orando por el suyo. Entonces yo creo que Dios es muy sabio, o sea, muy sabio y Él nos da las cosas y nos las da en el tiempo perfecto y las que necesitamos. Entonces es como tener esa confianza en Él. Si se cerró una puerta, Él puede abrir otra. O sea, tenga la certeza, se cerró esa puerta, pero Él tiene la otra abierta. ¿Qué tengo que mirar yo? Es decirle, Señor, ¿dónde está esa puerta? Si tú estás pasando por una crisis financiera, tú tienes que mirar a Dios y decir, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata y yo soy tu hijo. Y tú eres mi papá y tú te preocupas por tu hijo y sé que nada me va a faltar. Y cambiar esa confesión de ando sin un peso, no tengo nada, estoy pero mal, ando grave, porque yo creo que las palabras también que nosotros digamos deben ser las de la palabra, las que las escrituras nos dicen que debemos confesar, porque ellas van a traer a nuestra vida fe. Y como en la medida en que tú declaras, no, Dios va a hacer su obra, nada me va a faltar porque Él es mi pastor, Él va a estar conmigo, Él va a proveer. Él dice que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque yo he sido fiel a Él y Él lo hará. Y es eso, como que uno cambia, y según el área que sea la que tú estás pasando, tú te apegues a ese Dios, porque ese Dios tiene poder para cada área. Yo simplemente te estoy hablando de una, pero puede que sea la área de familiar, puede ser el área de un vicio o una adicción, puede ser el área de mis sentimientos, porque quiero que en eso Dios se manifieste, en mi matrimonio, lo que sea, ¿cierto? Sí, yo creo que el Señor justamente quiere manifestarse porque es lo que aprendemos de Nehemías. Nehemías le recordó al Señor cómo Él había librado al pueblo de Israel de la aflicción de Faraón y de sus siervos. Y dice ahí, porque Faraón fue altivo y orgulloso y maltrató al pueblo, por eso, Señor, tú lo salvaste, hiciste prodigios, hiciste un milagro muy grande. ¿Y qué está pidiendo Nehemías? Eso que hiciste como dices, ahora hazlo conmigo. Es válida esa promesa. Es válida esa petición, decirle, Señor, así como obraste con Moisés, hazlo conmigo. Y Nehemías lo oró así. ¿Y qué vemos en ese pasaje de Nehemías? Que el Señor obró y le dio la victoria. Y nosotros debemos también aferrarnos a esa misma situación para decir, si Dios tuvo el poder para salvar a Israel de Faraón, dividió el Mar Rojo, Él puede salvarme a mí. Él puede transformar, cambiar mi circunstancia, como decía Claudia, mi matrimonio, mi hogar, lo que sea. Porque así como el Señor obró con Moisés, luego obró con Nehemías, ahora también puede obrar en tu vida, en tu hogar, en tu situación, en tu circunstancia. Porque el anhelo de Dios traer es un cambio. Y como dice la palabra, los pensamientos que yo tengo para ustedes son de bien y no de mal, para concederles lo que ustedes desean.
Entonces el Señor no tiene intenciones de cambiar nuestra vida para lo malo, tiene la intención de cambiarla para bien, pero nosotros necesitamos volvernos a Él en esos pasos como explicaba ahora Claudia, en ese aferrarnos a la palabra, porque si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces todo lo que vemos que Dios hizo en la Biblia para defender a algunas personas, para sacarlas en victoria, Dios va a intervenir. No digo que dividiendo el Mar Rojo, no va a dividir la piscina de tu casa, no, sino que lo que va a hacer el Señor es que va a intervenir derrotando al enemigo y dándote a ti la salida y la victoria para que luego lo sirvas y lo adores. Sí, yo creo que Dios quiere que tú entiendas que sí te escucha, que sí te mira, que sí te oye, que Él tiene el poder para cambiar las cosas y Él tiene el poder para transformarlas porque también quiere usar tu vida para que tú sirvas a otros, seas de bendición. Moisés fue de bendición, Abraham fue de bendición. Las personas que Dios llamó, las llamó y las escogió para que fueran de bendición a otras personas. Y yo creo que de verdad cuando uno conoce a Dios, cambia su vida. Él nos mueve al cambio, pero no nos mueve solo para nuestra satisfacción, sino porque hay otros que nos compartieron a nosotros y hay otros que necesitan que también se les comparta y que también nosotros le hablemos, que también oremos con ellos, que de pronto hagamos una llamada, que de pronto pasemos por su casa y estemos con ellos y charlemos y le quitemos como esos argumentos o le brindemos esa ayuda en ese momento que puede ser una oración, un escucharlos, lo que sea. Ajá. Pero Dios tiene un propósito porque Él es Dios de maravillas. Y cuando nosotros empezamos a dejar que Él obre, vamos a ver que Él se hace maravillas también a través de nosotros. Yo creo que los primeros sorprendidos vamos a ser nosotros. Nosotros mismos, totalmente. Bueno, el tiempo ha pasado tan rápido que en realidad cuando uno se mete en la palabra y comienza a reflexionar sobre esos pasajes, eso es meditar en la palabra. Ahí Dios le va dando a uno luz y uno va aprendiendo, porque ¿qué es predicar la palabra? Es simplemente eso, venir a la palabra, escudriñarla y luego compartir la palabra de una manera práctica que pueda ayudar a las personas a su cambio. Ustedes han escrito aquí sus necesidades, están planteando eso y simplemente el mensaje hoy es: Dios trae un cambio a tu vida. Por lo tanto, vuélvete de todo corazón al Señor, como enseñamos en el primer punto, con humildad, en oración sincera, confesando hasta que haya libertad para poder hablar al Señor. Luego, toma la palabra de Dios. Hablamos de que es necesario un proceso. Ese siguiente paso en el proceso es, tienes que empezar a buscar en la palabra las promesas del Señor para ti, para aferrarte a ellas, ponerlas en tu mente y en tu corazón, en tus labios, para empezar a creerlas de que Dios va a orar de una manera sobrenatural. Y que no te quepa la menor duda, que el Señor va a intervenir, no sé en qué situación de tu vida, tal vez tu hogar, tal vez en tus finanzas, tal vez en alguna, Él va a intervenir para ayudarte a salir en victoria. Y quiero que donde tú estás inclines tu rostro, mires al Señor y juntos vamos a pedir al Señor: Señor, ven a mi vida y trae esa transformación y trae ese despertar espiritual. Y así como obraste con Moisés y le diste victoria sobre el enemigo, hoy, Señor, ayúdame a mí en mi debilidad, en mis luchas, porque yo sé que tú eres poderoso. Y sobre todo, lo que hoy entendimos de parte del Señor, porque el Señor cumple sus promesas, porque el Señor siempre es fiel. Así que incline su rostro y vamos a orar para que el Señor toque hoy nuestra vida. Hoy mira al Señor, ese Señor que hoy hablamos, ese Señor que ayudó al pueblo de Israel, ese Señor que abrió el Mar Rojo, ese que buscó el pueblo unido en ayuno. Hoy tú míralo a Él y dile: Señor, yo necesito un cambio. Yo creo que tú mejor que nadie sabes en qué necesitas ese cambio, qué cosas de tu vida necesitas la mano de Dios, la intervención de Él. Y Él te quiere mover al cambio, pero empieza siempre por nosotros, por volver nuestro corazón a Él, por bajar la cabeza y reconocer que lo necesitamos. Así que míralo a Él, dile: Señor, hoy me humillo delante de ti, hoy reconozco mi condición, reconozco que solo no puedo, que eres tú el que puedes obrar en mi vida. Y ven, ayúdame a cambiar todas esas cosas que han sido un estorbo, que me han frenado, que están mal en mi vida, que antes las veía como normales, pero que a la luz de tus ojos, cuando ha venido esa luz a mi vida, veo el desorden, veo la suciedad, veo que no están bien, que no te agradan, que no me ayudan a mí ni ayudan a las personas que comparten conmigo.
Así que hoy quiero entregártelas y confiesa esas cosas, tómate ese tiempo con Él para decirle, Señor, de pronto aquí voy a orar un momento, pero luego quiero hacerlo profundamente, a solas como lo hicieron ellos, y donde yo pueda abrir mi corazón, pueda contar lo que hay adentro y pueda buscarte a ti hasta que venga esa presencia tuya y transforme mi vida, cambie mi corazón y yo pueda venir y adorarte, pueda venir y exaltarte, porque sale del corazón esa adoración cuando yo he visto tu manifestación en mi vida a través de esa confesión, a través de ese buscarte, a través de ese humillarme delante de ti, a través de orar de todo nuestro corazón con sinceridad. Y hoy te clamamos que esa palabra tuya sea nuestra espada, y de verdad esa espada de dos filos que penetre nuestras vidas, esa espada que nos transforme, esa espada que corte todo lo que tenga que cortar en nuestra vida, esa espada que nos sirva para defendernos ante los ataques del enemigo, y que la podamos meditar, porque ahí podemos extraer tantas cosas buenas que tú quieres hablarnos, Señor. Y tú eres el que ahí nos abres la puerta, nos abres los ojos, nos enseñas el camino en que debemos andar, por dónde debemos seguir, cómo debemos obrar en esa área de nuestra vida que necesitamos tu intervención. Y hoy te pido de todo mi corazón, juntamente con César, porque tú obres en cada uno de ellos, en cada uno de los que está hoy aquí conectado, que ellos puedan creer en el Dios de las promesas y que puedan ver que esa promesa que tú les das, que esa palabra que tú les das, tú eres fiel y firme para cumplirla, y que ellos, si se vuelven a ti con todo su corazón y son fieles a esa verdad y hacen la parte suya, Señor, tú harás y los sorprenderás, porque eres Dios de maravillas, eres Dios grande y misericordioso, y tú obras en cada área de sus vidas. Ven, Espíritu Santo, obra, rompe los yugos, quiébralos, Señor, a nivel financiero, aquellos que han vivido esa lucha, Señor. Trae la provisión, que ellos vean, es su papá, y su papá se preocupa por ellos y quiere ver su bienestar, quiere ver que avanzan, quiere ver esa libertad, y Él puede dar ese lugar en esa empresa, Él puede dar ese negocio, Él puede darte la sabiduría para emprender y para ver, bueno, fallaste antes, bueno, ya tienes una escuela y lo vas a hacer mejor. Mira al Señor, Él está por ti, Señor, tú estás aquí para ellos, estás allí con el que está enfermo, está debatiendo su vida por una enfermedad, está de pronto entre la vida y la muerte. Señor, tú obra, tú actúa, tú eres Dios que hace las cosas perfectas. Hazla, Señor, en esas vidas. Manifiesta tu presencia, manifiesta tu voluntad, Señor. Hoy te clamamos, toca esas vidas que necesitan un milagro, que necesitan el poder tuyo en su hogar, en su familia, en sus sentimientos, en sus relaciones, en donde, Señor, sea que ellos se sienten solos, afligidos, frustrados, estancados. Yo te pido que vengas a ellos y les des la fe y la confianza que así como lo hiciste con Abraham, tú harás con ellos, porque eres ese Dios fiel que cumples tus promesas y que estás por ellos. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo doy gracias al Señor porque tenemos un Dios que cumple las promesas. Tenemos aquí peticiones de personas que han venido pidiendo por temas de salud, tema financiero, por sus hogares, por sus familias, por cada lucha. Yo sé que Dios está aquí para responder. Voy a terminar con un tiempo de oración por estas peticiones, pidiendo al Señor que obre y haga ese milagro sobrenatural. No sin antes recordarles que el próximo domingo tenemos nuestra reunión 9 y 11 de la mañana para que usted se conecte, invite a otros. Es un tema que va a ser de mucha edificación y va a ayudar la vida de muchas personas. Así que, por favor, conéctense para que de esa manera podamos seguir congregándonos. Igual, tenemos nuestra reunión aquí a las 11 de la mañana. Si usted se inscribe en la página de sinmuros.org, www.sinmuros.org, y ahí usted en el link de registro, usted puede entrar y inscribirse para la reunión. Dependiendo de cómo vaya aumentando la cantidad de personas interesadas a asistir presencialmente, iremos abriendo más reuniones. Por ahora, nosotros seguimos online. Aquí seguiremos en este espacio, seguiremos también ministrando la palabra, y ya sé que usted por algún tiempo pueda venir a la reunión presencial, online, conéctese a las 9 de la mañana y 11 de la mañana el día domingo y va a recibir esa palabra que va
a traer edificación. Oremos para quedar despedidos. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, porque tú nos estás guiando de cómo obtener ese cambio. Permite que lo que hoy hemos aprendido lo pongamos en práctica, que cada uno de los que está aquí hoy conectado, Señor, pueda mirar su situación y pueda mirar qué cosas hay que arrepentirse, qué cosas hay que limpiar, qué cosas hay que buscar en la palabra como promesa. Y luego, Señor, refugiarnos en ti para salir en victoria. Que ninguno desmaye en su fe, sino que tengan la certeza que tú estás por ellos y que tú los bendices y tú los levantas en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, que el Señor les guarde.